vamos a compartir esta palabra, el poder de la determinación. El poder de determinar qué es lo que queremos, lo que anhelamos. Y cómo podemos nosotros, soltando una palabra, determinando cómo puede cambiar el destino de nuestra vida, el destino de otros. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Job. Ahí hay una palabra que es muy importante y que nos va a ayudar a entender lo que hoy vamos a compartir. Job capítulo 22, versículo 28, fíjese lo que nos dice la palabra. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esta es la palabra, ¿no? Determinarás una cosa y te será firme. El mensaje es muy directo. Dios nos enseña, ¿no?, a que nosotros podemos planificar y podemos determinar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos. Y eso que determinamos y planificamos, estando tomado de Dios, bueno, eso va a ser firme, eso se va a cumplir. Por eso es muy importante ejercitar, usar esta facultad que Dios nos ha dejado. Nosotros que somos seres hechos a imagen y semejanza del Señor, a usar el poder de la determinación. Estoy seguro que usted quizás tiene muchos sueños y proyectos en donde quiere que Dios intervenga con su bendición, pero también tenemos que saber que en nuestra declaración, cuando nosotros determinamos, si estamos bajo la bendición de Dios, eso va a ser firme, eso se va a llevar a cabo. Pero primero tenemos que ver el primer punto para entender este mensaje, que Dios determinó. Dios fue el primero que Él empezó a determinar. Primero cuando nos crea, cuando en toda la creación vemos la determinación de Dios, que Dios era firme en aquello que Él quería hacer. Tenía claro lo que Él quería hacer y eso declaró. Y dice la Biblia que inclusive determinó y puso límites a los mares, al cielo, a toda la creación, a las estaciones. Una forma de determinar qué es lo que queremos. Si quizás en tu vida hay cosas que están desordenadas, hay cosas que no están encaminadas, bueno, es tiempo de empezar a experimentar el poder de la determinación y empieces a decir qué es lo que querés en tus oraciones y determinar cuál es tu proyecto de vida, cuáles son tus sueños. Y ahí es donde uno empieza a poner límites, inclusive al poder de las tinieblas, tiene límites. Hasta no va a poder llegar y tocar nuestras vidas porque nosotros lo hemos determinado en el nombre del Señor. Pero vemos que Dios es el que nos enseña a determinar. Él cuando creó todas las cosas puso límites y puso límites sobre toda la naturaleza. Es más, hay límites también sobre la humanidad. Seguramente usted ha observado que hay maldad en la humanidad. Hay mucha gente que planea y desea hacer mucho mal, pero esa maldad inclusive tiene límites por Dios. No va a poder, por ejemplo, nadie en este mundo destruir el mundo, destruir la creación de Dios porque tiene límites esa maldad. Dios ha determinado hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. A pesar de la libertad que tenemos, hay límites. Y eso se ha logrado por el poder de la determinación de Dios. Ahora bien, ¿cómo puedo yo poner en práctica ese poder? Nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que también tenemos esa facultad, tenemos que hacerlo conforme a la ley divina, conforme a la palabra de Dios. Así que vamos a ir al próximo punto. Vamos a ver que primero tenemos que determinar que el reino de Dios se establezca. Esa es la clave. No determinar por nuestra forma de pensar, sino un hijo de Dios tiene que determinar que el reino de los cielos venga y se establezca en la tierra. Lo que vemos en la oración del Padre Nuestro: Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad,
como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Esa es una muy buena manera de empezar a determinar que los valores divinos se lleven a cabo aquí en la tierra. Ese tiene que ser el anhelo y el deseo de un hijo de Dios. Señor, determino que en mi casa el reino de los cielos se establece. El reino de los cielos se establece y mi familia va a cambiar. Mi familia va a disfrutar de la bendición divina. La mejor manera de determinar, y lo vemos en el Padre Nuestro, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Tiene que ser nuestro mayor anhelo y que se establezca. Es hora de determinar que el reino de los cielos se establezca en nuestros hogares. Quizás en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, hay conflictos, hay problemas. Bueno, también ahí es una buena oportunidad para ejercitar el poder de la determinación y empezar a decir, Señor, yo determino que en mi lugar de trabajo va a haber paz, va a haber bendición, va a haber prosperidad. También es una forma de determinar, de ejercitar este poder, esta facultad que Dios nos ha dejado a todos sus hijos, la facultad de determinar. Recordá la palabra, lo que nos dice Job capítulo 22, versículo 28, que vamos a determinar una cosa y eso va a ser algo firme, eso se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay poder en la determinación. Algo que es muy importante, otro punto más que es muy importante para ejercitar el poder de la determinación. Ante una determinación, la prioridad la debe tener el Espíritu Santo. Esto es fundamental. Para tener autoridad en el poder de determinar, tenemos que ser dócil a la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos deja una enseñanza con respecto a esto. Él tenía proyectos personales. Él aún tenía el deseo de llevar la palabra de Dios a diferentes ciudades en el mundo, en Europa, en la Europa antigua. Él quería llevar el Evangelio. Pero más de una vez el Espíritu Santo tenía otra prioridad. Y entonces la prioridad de Pablo tenía que hacerse a un lado para que Dios se glorifique. La prioridad la debe tener el Espíritu Santo ante cualquier determinación. Esa es la clave para tener poder cuando determinamos algo. Que nuestras determinaciones estén alineadas a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos alineados a la obra de Dios, es ahí donde nuestra determinación tiene poder, donde contamos con el respaldo divino. Si determinás algo, primero tenés que fijarte de que esa determinación esté dentro de la voluntad divina. Estoy seguro que es ahí donde Dios va a obrar, es ahí donde contás con el respaldo divino. La Biblia nos dice que Él irá adelante, obrando, actuando, haciendo milagros, abriendo puertas, pero es importante ser dócil a la obra del Espíritu Santo. Hay personas que son determinadas, pero esa determinación se convierte en obstinación, inclusive terminan confrontando a Dios porque es algo que Dios no va a respaldar. Bueno, eso es lo que debemos evitar. Someternos a la obra del Espíritu Santo y decirle, Señor, yo quiero hacer primero tu voluntad. Y es ahí donde determino. Quiero hacer tu voluntad y es ahí donde sé que voy a contar con el respaldo divino. El mejor ejemplo en este caso es Pablo, que él tenía deseos aún de llevar la obra de Dios adelante, pero muchas veces esos deseos no estaban coordinados con la voluntad de Dios. Pero Pablo supo ser dócil y permitió que el Espíritu Santo sea el que se manifieste. Estoy seguro que hay un montón de proyectos, de sueños en tu vida. Bueno, que todos esos proyectos aún estén en tu corazón y es muy importante, pero que esté la actitud, que en tu vida esté la actitud de resignar los proyectos personales si no están dentro de la voluntad de Dios.
Si de alguna manera Dios te muestra que Dios tiene otros planes, la mejor forma de llevar a cabo una determinación es que te resignes a eso y que dejes que Él se manifieste. Es ahí donde vas a contar con el respaldo divino. Es ahí donde Dios va adelante y esa determinación va a ser algo firme. Eso que determinaste se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios es el que va adelante. Otro punto más que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué podemos determinar? ¿Qué es lo que yo puedo determinar? Y es ahí donde tengo que analizar cuál es mi proyecto de vida, cuál es mi proyecto familiar. Y es ahí donde podemos ejercer el poder de la determinación. Tenemos que determinar aquellas cosas que sabemos que vamos a contar con el respaldo divino. Hay muchas enseñanzas en la Biblia. Como recién les decía, el mandato que Jesús nos dejó de orar para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Es algo que sabemos que Dios lo quiere hacer. Solamente está esperando voluntades humanas de que pidan esto. El deseo nuestro, el sueño de sus hijos, de que su reino se establezca acá en la tierra. En eso tenemos la certeza de que esa determinación va a contar con el respaldo divino. Pero también otros proyectos, otras determinaciones de que vamos a vivir bajo su bendición. Soltar y declarar. Determinamos que nuestras vidas, nuestras familias van a ser bendecidas. Determinamos que en nuestros hogares va a haber sanidad, va a haber salud. Es algo que Dios nos ha prometido. Sabemos que contamos con la promesa divina. Entonces, esa determinación tiene poder, tiene mucho poder. Determinamos que vamos a ser prosperados y bendecidos. Determinamos que el fruto de nuestras manos va a prosperar. Es una promesa de Dios que si estamos bajo su bendición, si llevamos a cabo su palabra, bueno, es algo que contamos con el respaldo de Dios. Dios va a ir adelante. Determiná que en tu casa, que en tu familia va a haber bendición. Determiná que en tu casa, en tu familia, aquellas cosas que hoy están desordenadas, que te vas a tomar de la palabra de Dios. Determiná de que el Señor va a tomar el control de todo. Es así cuando vivimos bajo la bendición de Dios. Bueno, todo eso es lo que podemos determinar. Pero también quizás hay dificultades, hay maldición en tu hogar, en tu vida. Y todo lo que emprendés no funciona. Todo lo que anhelás en tu corazón no se puede llevar a cabo. Bueno, puede ser por diferentes causas. La más concreta es que no contás con la bendición de Dios. Porque Dios te promete que si estás en amistad con Él, si estás bajo su bendición, lo que determines va a ser firme. Quiere decir que tenés que buscar la bendición de Dios. Entonces empezá a determinar que como a partir de ahora estás bajo su bendición, tu vida va a cambiar. Que aquellos proyectos que no prosperaron hasta ahora, bueno, ahora van a prosperar. Que aquellos sueños que no se pudieron llevar a cabo, ahora se van a poder realizar porque lo estás determinando en el nombre del Señor. Y cuando esto sucede, el que interviene es Dios. Es el tiempo de determinar. Vamos a ir a otro punto, y este es muy importante. No solamente podemos determinar con palabras, sino que determinamos con acción. Y no solo con una declaración. Esto es fundamental. Determinamos con nuestros actos, determinamos con nuestro accionar, no solamente con palabras. Está bien declarar la palabra y determinar y decir qué es lo que queremos, pero también la mejor forma de determinar es cuando actuamos, cuando accionamos, cuando nos movemos. Esa es la mejor manera de poner en acción aquello en lo cual creemos.
Y bueno, y es ahí donde Dios se manifiesta con su poder. Accionar, moverse, andar en el nombre del Señor. Si observamos en la Biblia vamos a ver un montón de testimonios en donde vemos que personas en momentos difíciles accionaron, se movieron conforme a la búsqueda de la bendición de Dios. Y es ahí donde pudieron cambiar el destino de sus vidas. Y en esto quiero hacer énfasis en este mensaje. Quiero decirte de que hay posibilidades de cambiar el destino. Hay posibilidades de cambiar aquello que viene funcionando mal en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay posibilidades de hacerlo en el nombre del Señor. Actuando, moviéndose. Solamente el primer paso, dar el paso para empezar a buscar la bendición de Dios. Estamos viviendo tiempos en que la gente se lamenta, la gente se angustia, se deprime por esta situación mundial de la pandemia. Pero muy pocos no se resignan a esta situación y se levantan y empiezan a buscar la bendición de Dios. Empiezan a buscar y entendiendo de que Dios puede cambiar y revertir esta situación. Dios puede hacerlo. Quizás es en tu familia, puede ser tu negocio, puede ser algo que no está funcionando en tu vida y como la información es de que todo va de mal en peor, estás resignado a esa situación. Lo que vemos en la Biblia es que esa situación puede cambiar cuando Dios interviene. Te animo a que empieces a determinar qué es lo que querés, que pongas límites a que esas cosas que están funcionando mal, que empieces a poner límites. Así como Dios le puso límites al mar, le puso límite a las estaciones, le puso límite a la maldad del hombre, también le podés poner límite a aquellos problemas que en tu vida te están arruinando. Determinando en el nombre del Señor, accionando. Hay dos formas en que se puede vivir el cristianismo. Gente que se resigna al destino y cree que solo Dios va a intervenir y dice que Dios haga como Él quiera, o también lo que nos enseña la Biblia, que nosotros en oración podemos determinar, podemos declarar qué es lo que queremos, como hicimos al comienzo de esta reunión. Declaramos de que Argentina va a cambiar. Declaramos y determinamos de que Argentina va a ser transformada, de que Argentina es buena tierra, y más allá de la realidad de que hay pobreza, de que hay sufrimiento, de que hay mucha maldad, corrupción, podemos creer de que esta nación va a cambiar y soltamos esta palabra. Determinamos que el reino de los cielos viene sobre Argentina y Argentina va a cambiar. Argentina va a cambiar porque es algo que Dios quiere hacer. Solamente está esperando que su pueblo lo pida. Que su pueblo lo pida. Vamos a ir a una palabra. Está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra clave de este versículo es harás prosperar tu camino. Quiere decir que con la acción, cuando uno determina accionar en meditar en la ley de Dios, leerla, estar al tanto. Lo que decía en uno de los puntos, interiorizarse en qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, qué es aquello que Dios esté de acuerdo, que yo pueda determinar, meditar en la ley. Te animo a que medites en la palabra de Dios. Y si conoces poco de ella, bueno, te esfuerces a buscar información, a que aprendas la palabra de Dios. Y el aprender de esa palabra te va a guiar a que puedas determinar con sabiduría, meditar en ella.
Pero hay un paso más, a vivir conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Quiere decir que meditar, aprender, entender, pero también poner en práctica aquello que vemos que Dios nos enseña. Vivir conforme a su palabra. Y entonces sucede lo que recién les decía de determinar en nuestro accionar. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestro destino comienza a cambiar. Haremos que nuestra vida prospere. Haremos que nuestro camino prospere. Haremos que en nuestra familia haya prosperidad. La decisión, la acción de vivir de esta manera determina que yo comience a vivir en bendición. Mi destino cambia. La situación difícil comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es el que interviene. Pero no solamente interviene en las cosas que tienen que cambiar, sino interviene hacia adelante, hacia el futuro, porque dice esta palabra, y todo te saldrá bien. Quiere decir que la bendición de Dios, el poder de determinación en nuestro accionar, hace que lo que emprendamos va a salir bien. Tenemos la bendición asegurada cuando nos tomamos de la palabra de Dios. Por eso te animo a que puedas determinar primero con palabras, sabiendo, y es lo que vamos a hacer ahora cuando oremos, dándole gracias a Dios por este mensaje. Vamos a orar y vamos a determinar. Que comiences a pensar cuáles son las áreas de tu vida en que deben cambiar, y es ahí donde tenemos que determinar un cambio conforme a la bendición de Dios para que Él intervenga, para que Él actúe con su poder. Pero también empezá en tu estilo de vida a determinar. No vivas más de una manera conforme a aquello que Dios no aprueba, sino todo lo contrario, alineate con Dios, caminá con Él, viví conforme a la palabra de Dios, meditá en ella, meditá y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y la promesa es esta: harás, tu accionar va a determinar tu futuro, tu accionar va a determinar la bendición que vas a disfrutar, inclusive lo que emprendas va a salir bien. Esto es palabra de Dios. Por eso hoy vamos a hacer una parte, vamos a orar y vamos a declarar. Pero el segundo paso tiene que ver con el estilo de vida que elegimos. Tiene que ver con la forma en que vamos a vivir. Si vamos a vivir conforme a nuestros caminos o conforme a los caminos divinos. Vamos a vivir conforme a la ley de Dios. Si vivís conforme a la ley de Dios, a la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es palabra de Dios. Por eso recibíla en esta mañana, porque puede cambiar tu vida. Es tiempo de determinar con palabras. Hay poder en lo que determines en oración, lo que determines en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas por determinar. Determinar tu futuro, determinar de que vas a servir a Dios, determinar de que no vas a vivir en maldición, determinar de que en tu casa no va a haber sufrimiento, pero también hacerlo en el accionar, en la decisión de vivir, de decir, Señor, yo voy a vivir conforme a tu voluntad, empezar a andar conforme a la palabra de Dios. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La mejor forma de determinar. Te invito a que, si recibiste este mensaje, a que hagas una oración en esta mañana. Pero la primera oración que vamos a hacer es para aquellos que hasta ahora han caminado pero sin Dios. Vivieron sin Dios. Es tiempo de darle la oportunidad que Dios intervenga. Dale tu corazón. Dale tu corazón. Si quizás estás cansado, cansada, quizás no le encontrás rumbo a tu vida. Quizás querés y tenés proyectos, pero ni siquiera tenés la capacidad de terminar porque bajaste los brazos. Bueno, permití que Dios intervenga en tu vida. Entregale tu vida
a Cristo. Deja que Él entre a tu corazón y que Él tome el control y viví esforzándote en buscar su voluntad. Buscar su voluntad, solamente eso. Y Dios va a intervenir, Él va a prosperar tu camino por tu decisión. Y todo te va a salir bien. Es una promesa de Dios. Es una promesa que está en su palabra. Así que te invito a que pongas la mano en tu corazón y le digas: Señor Jesús, en esta mañana te doy mi vida. Te doy mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te doy gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una oración para todo aquel que ha recibido la palabra. Es tiempo de que, conforme a la palabra de Dios, de declarar qué es lo que queremos. Declarar y determinar que aquellas cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro país. Bueno, determinar de que es posible un cambio. Eso va a suceder, hay poder en nuestra determinación. Es una promesa que está escrita en su palabra. Determinaremos una cosa y será firme. Pero también tomar la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios, a lo que Dios quiere. Y eso va a traer como consecuencia, eso va a determinar un cambio radical en nuestras vidas, en nuestra tierra, en nuestras familias. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios nos va a alcanzar. Te invito a que recibas esta palabra con una oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder. Señor, que esta palabra traiga fruto sobre nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, crezca al 100%. Y que todo lo que determinemos en tu nombre, Señor, ahora sea firme. Que nada lo mueva. Por eso, en esta mañana, conforme a tu palabra, determinamos como hijos tuyos que nos vamos a levantar. Como pueblo tuyo, Señor, nos vamos a levantar. Que tu pueblo se levanta. Determinamos que tu pueblo prospera. Determinamos que tu pueblo tendrá sanidad. Que tu pueblo estará bajo tu protección. Determinamos, Señor, que tu pueblo va a estar bajo tu bendición y por lo tanto todo le saldrá bien. Señor, determinamos que tu palabra, que cada una de tus promesas se llevarán a cabo en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, determinamos que tus hijos, tu pueblo, prospera y se levanta. Señor, en el nombre de Jesús, determinamos para aquellos que están sufriendo, aquellos hijos tuyos que quizás tienen familiares, amigos, en su familia, hijos, esposos, esposas, que están sufriendo, atados en vicios, atados con cadenas, Señor, que no pueden salir adelante. Determinamos que en tu nombre son libres, que en tu nombre reciben paz, que en tu nombre son bendecidos. Determinamos que para ellos no hay otro destino que vivir en bendición. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén y amén.